Buenos días. Mi intervención lleva por título Patriarcado, emoción y socialización masculina, una lectura sociológica del silencio afectivo en la escuela, y se inscribe en el campo de los estudios sociológicos sobre masculinidades, con una atención particular a la dimensión emocional del patriarcado y al papel de la institución escolar en su reproducción. Los estudios sobre masculinidades han avanzado considerablemente en las últimas décadas en el análisis del patriarcado como sistema de dominación estructural. Sin embargo, existe todavía una cierta asimetría en la atención que se ha prestado a sus distintas dimensiones. Mientras que los mecanismos de poder, jerarquía y privilegio han sido ampliamente analizados, la dimensión emocional del patriarcado ha recibido comparativamente menos desarrollo teórico. Esta comunicación parte precisamente de esta laguna. La tesis central es que el patriarcado no opera únicamente como organizador de jerarquías sociales, sino que actúa también como un dispositivo de regulación afectiva que configura profundamente la vida emocional de los hombres desde la infancia. En este sentido, la socialización masculina implica un proceso sistemático de restricción afectiva, un aprendizaje muchas veces silencioso y difuso, orientado a limitar la expresión de la vulnerabilidad y a negar o suprimir el reconocimiento del propio dolor. A partir de este planteamiento, la comunicación persigue dos objetivos principales. El primero es analizar desde una perspectiva sociológica cómo la socialización patriarcal produce formas específicas de analfabetismo emocional en niños y jóvenes, y explorar en qué medida la escuela contribuye a reproducir o en determinadas condiciones a transformar estas dinámicas. El segundo objetivo tiene un carácter más conceptual y se trata de desplazar la mirada desde una comprensión de los hombres como únicos agentes activos de dominación hacia una lectura más compleja de la masculinidad como exigencia ambivalente. Una experiencia que está atravesada simultáneamente por privilegios sociales y por limitaciones emocionales significativas. Este desplazamiento no pretende en ningún caso relativizar las relaciones de poder de género, sino complejizar el análisis para dotarlo de mayor capacidad explicativa e interventiva. En cuanto a la aproximación adoptada, se trata de una aportación de carácter teórico, fundamentada en una lectura crítica de la literatura sobre socialización de género, sociología de las emociones y estudios sobre patriarcado. Dos nociones articulan el marco analítico. La primera es la socialización emocional diferencial, la idea de que niñas y niños son socializados de forma sistemáticamente distinta en relación con el mundo emocional, con consecuencias que van mucho más allá de las preferencias individuales y que tienen implicaciones directas sobre la construcción de identidades de género. Y la segunda noción central es la de violencia simbólica, en el sentido bourdiano del término. La violencia simbólica opera precisamente en su visibilidad. Los mecanismos de represión emocional no se presentan como imposiciones externas, sino que son incorporados y naturalizados por los propios sujetos como parte de lo que significa ser hombre. En este proceso, emociones como la tristeza, el miedo o la necesidad de afecto son sistemáticamente deslegitimadas, mientras que la ira queda configurada como la única emoción socialmente autorizada dentro del repertorio masculino normativo. Este modelo tiene consecuencias profundas. La cultura patriarcal construye un ideal de masculinidad en el que el valor social del hombre se mide en términos de control emocional, autosuficiencia y dureza. Este ideal no es únicamente un mandato externo, se interioriza de tal modo que los propios hombres lo aplican sobre sí mismos y sobre otros hombres, perpetuando así las condiciones de su propia restricción afectiva.
Las consecuencias de este proceso son dobles. Por un lado, limita la capacidad de establecer vínculos afectivos saludables y de gestionar el conflicto sin recurrir a dinámicas de dominación. Por otro lado, genera lo que podríamos denominar un espacio de silencio en torno al dolor masculino, una zona de experiencia que no tiene palabras, ni reconocimiento social, ni canales legítimos de expresión. En este contexto, la escuela ocupa un lugar central. Como institución de socialización primaria, la escuela no es un espacio neutro. A través de prácticas cotidianas, muchas veces no explícitas, incorporadas en el currículum oculto, sanciona la expresión emocional de los niños, refuerza expectativas de género rígidas y contribuye a reproducir los mecanismos descritos. La frase "los chicos no lloran", pronunciada o simplemente actuada de múltiples formas en el espacio escolar, condensa de forma elocuente esta dinámica. No obstante, la escuela no es únicamente un espacio de reproducción, también puede convertirse en un espacio de cuestionamiento y transformación, siempre que se generen las condiciones institucionales y pedagógicas necesarias para reconocer y legitimar la diversidad emocional y para problematizar explícitamente las normas de género que operan en su interior. Y para concluir, esta comunicación propone entender la masculinidad como un proceso de construcción emocionalmente regulado, en el que el patriarcado actúa no solo como sistema de poder, sino como dispositivo de control afectivo. Reconocer esta dimensión tiene implicaciones tanto analíticas como prácticas. En el plano analítico, amplía los marcos teóricos disponibles para el estudio de las masculinidades, incorporando la experiencia emocional como variable sociológicamente relevante. En el plano de la intervención, abre vías para pensar la educación emocional no como un añadido curricular de carácter individual, sino como una práctica con potencial transformador sobre las estructuras que configuran las identidades de género. Si logramos incorporar la educación emocional desde una perspectiva sociológica crítica, estaremos en mejores condiciones de desactivar los mecanismos que sostienen la desigualdad, actuando no solo sobre las conductas individuales, sino sobre las condiciones sociales e institucionales que las producen. Y con esto terminamos. Muchísimas gracias.